Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hoy toda la Iglesia está celebrando una gran solemnidad, la de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Y hay que decir que esta fiesta es interesante porque estos dos santos de una relevancia especialísima, la Iglesia no los celebra por separado. Sí, es verdad que existe la fiesta de la conversión de San Pablo o de la cátedra de San Pedro, pero digamos que esas fiestas celebran unos episodios o unos aspectos relacionados con estos santos, pero la fiesta propia de ellos es siempre los dos juntos, no separados. Los demás santos de la Iglesia se celebran cada uno en su fecha, estos dos siempre juntos e inseparables. ¿Y por qué es esto? Porque en realidad estamos celebrando no solamente sus personas, sino todo lo que ellos simbolizan juntos. Los dos murieron en la ciudad de Roma y los dos, por tanto, son considerados en cierto sentido como piedras fundacionales o fundamentales de la Iglesia católica. Cristo, sin duda, es la piedra angular sobre la cual se construye la Iglesia. Pedro tiene ese nombre que significa roca, piedra, porque Jesús se la dio al cimentar su iglesia, pero también Pablo participa en cierto sentido del ser fundamento de la estructura de la Iglesia católica. Es conocido en la cultura antigua que hay una leyenda que atribuye la fundación de la ciudad de Roma a dos hermanos, Rómulo y Remo, en la mitología romana. Pues de ese mismo modo podemos nosotros comparar que estos dos hermanos en la fe, Pedro y Pablo, son aquellos que fundaron la Roma católica. ¿Y en qué sentido están relacionados? Pues sobre todo porque ellos son los que principalmente encierran todo lo relacionado a los apóstoles. Pedro, la cabeza del colegio apostólico de los 12 escogidos por Jesús. Pablo, que no fue de los 12, sin embargo, también es llamado apóstol, es decir, enviado de Jesucristo. Y los dos, sin duda, encarnan todo lo que está contenido en ese misterio del apostolado. Y de manera especial hay dos aspectos que están muy enraizados en la Iglesia y en su estructura. Uno es la jerarquía, que significa la autoridad legítima. Pedro recibe la autoridad y hemos escuchado uno de los pasajes donde se le da la autoridad. Existen otros, pero uno de los más conocidos. Cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia, y después también le dice: te daré las llaves del reino. Esto significa que lo hace su lugarteniente, lo convierte en su representante
darle las llaves del reino, significa que está nombrando un primer ministro, el rey está nombrando el primer ministro, el que va a llevar sus asuntos en primera línea. Y San Pedro recibe esa autoridad, y esa autoridad es transmitida a los sucesores de San Pedro, es decir, los obispos de Roma, pero junto con él todo el colegio apostólico, o sea, todos los obispos del mundo reciben una parte de esa autoridad, y esa es la jerarquía. Y estos obispos a su vez tienen colaboradores, que somos los sacerdotes, y por tanto la iglesia tiene un gobierno claro, una enseñanza clara, una jerarquía clara que gobierna la iglesia y enseña a la iglesia en nombre de Jesucristo. Este es un aspecto fundamental y que a todos nos trae mucha paz saber que la iglesia en su historia tiene una cabeza visible, que es el Papa y que son los obispos, y en comunión con ellos los sacerdotes. Pero no basta el aspecto jerárquico en la iglesia. Existe otro aspecto que está simbolizado en San Pablo y es el aspecto carismático. ¿Qué significa carismático? Significa la acción del Espíritu Santo en las almas de los bautizados. San Pablo recibió ese llamado interior desde que se le apareció el Señor en el camino a Damasco. Se convirtió, sintió un llamado que evidentemente él siguió un mandato de los apóstoles que lo enviaron a predicar, pero también fue un llamado dentro de su corazón a evangelizar, y él ya nunca dejó de viajar por todo el mundo, no cuidando de una sola iglesia, sino de toda la iglesia en todo el mundo conocido. Nunca se cansó de viajar y de predicar y de extender el evangelio. Y este hecho hace que nosotros lo veamos a él como el que encarna el carisma, es decir, que las cosas en la iglesia no solamente surgen a golpe de decretos de autoridad del Papa o de los obispos, de las autoridades jerárquicas de la iglesia, que sin duda son necesarias y que siempre tienen que estar presentes para saber que estamos en lo correcto, pero no basta, necesitamos el impulso del Espíritu Santo en los corazones. Y ese impulso es el que mueve a la iglesia a evangelizar, a amar, a ayudar a los necesitados y a toda su misión. Esa misión no viene de un decreto escrito en un papel, en una bula papal, sino que viene de un impulso del amor, un impulso del Espíritu Santo. Sin embargo, ese carisma que viene del cielo y que viene del Espíritu necesita ser regulado y necesita ser autorizado por la jerarquía eclesiástica para ser legítimo. No cualquier persona que llega diciendo que ha escuchado la voz de Dios es realmente un enviado de Dios. Por tanto, la jerarquía también tiene esa función de regular, de normar, de discernir cuáles carismas son del Espíritu Santo y cuáles no lo son en realidad. Pidámosle al Señor que a través de estos santos apóstoles, Pedro y Pablo, también siga Él impulsando y gobernando a su iglesia con el ejemplo de estos santos y que nosotros sepamos imitarlos. Que así sea.